Hola compañeros, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Genaro Godínez Montoya de la carrera Ingeniería Ambiental de la materia de Toxicología Ambiental. Bueno, en esta ocasión voy a eh, presentar el tema de identificación de los peligros, que se enfoca sobre todo en la identificación de los riesgos de la toxicología. Bueno, empezamos. Para empezar, una breve introducción sobre la definición de riesgo. Y esa dice que se define riesgo como la probabilidad de que algo ocurra. Se define también como la probabilidad de que ocurra un efecto en la salud después de una persona que haya estado expuesta a una cantidad específica de algo peligroso. La evaluación de riesgo es el proceso mediante el cual se recaba la información disponible sobre los efectos tóxicos de una sustancia química y se analiza a fin de determinar el riesgo posible en relación con la exposición. La evaluación de riesgo es el proceso mediante el cual se recaba la información disponible sobre los efectos tóxicos de una sustancia química y se analiza a fin de determinar el riesgo posible en relación con la exposición. Bueno, aquí en resumen, la evaluación de riesgo es el proceso en el cual la información se recaba para ver qué tanto un tóxico puede ser dañino para un ser vivo, dependiendo a su eh, exposición, al tiempo. Entonces se recaban todos esos datos y se obtener esa información y sobre todo evaluación de, de la información sobre cómo un tóxico puede ser un riesgo para una persona o un ser vivo. Se evalúa la información, se ve cuánto riesgo es para la persona y pues bueno, eso ayuda, es muy valioso eso en cualquier empresa o en cualquier, hasta en la casa podemos evaluar ese tipo de peligros, pero bueno, las empresas tienen ya más medidas, más eh, métodos para hacer esas mediciones y evaluaciones. Bueno, aquí en el primer punto es la identificación del riesgo. En el punto A, en ese primer paso en la evaluación de riesgo comprende la recolección de datos de diferentes fuentes con el propósito de determinar si una sustancia es tóxica. Comprende la recopilación y el examen de datos derivados de estudios toxicológicos y epidemiológicos. La epidemiología es el estudio de los factores que causan y están relacionados con la manifestación y la aparición de casos de enfermedades y afecciones en una población específica. La información de estos estudios debería responder a las siguientes preguntas. Y las preguntas son, ¿tiene algún efecto perjudicial la exposición a una sustancia? Y, en caso afirmativo, ¿cuáles son las circunstancias asociadas con la exposición? Aquí, como lo dice, primero se debe identificar el riesgo. Y para esa identificación tiene que haber una evaluación. Y la evaluación se hace con el efecto de determinar si alguna sustancia es perjudicial para la persona. Y en caso de que sí lo fuera, en qué circunstancias se podría dar ese tipo de riesgo que la persona puede llevar al momento de exponerse a una sustancia. En estudios epidemiológicos hay dos tipos de estudios epidemiológicos, el retrospectivo y el prospectivo. El retrospectivo habla sobre, con los estudios retrospectivos se procura recabar información del pasado y con los prospectivos pues por ende va a ser que sean investigaciones que están en curso. Es muy importante cada que se tiene o que se debe analizar alguna sustancia química, ver pues, cuál es la información ya documentada, cuál es la información que ya se tiene, pero uno no se va a quedar con la información de hace una década o de hace 20 años. Siempre va a haber eh, eh, modos en laboratorio o técnicas que lleven y que se pueda demostrar algún otro efecto que pueda tener una sustancia sobre el ser humano. Por eso siempre o casi siempre se tienen que hacer estudios a fondo o diferentes y modificar esos estudios, ir actualizándolos o tener estudios cada año, cada 2 años
no simplemente tener los retrospectivos, que son muy importantes para tener una base, pero también lo más importante es seguir investigando sobre eso, y para eso son los estudios epidemiológicos prospectivos, que hablan sobre lo que no se ha estudiado y lo que se pretende conocer para ser todavía eso aún más seguro. Bueno, aquí en los estudios toxicológicos son los diferentes tipos de estudios que clasifican en la categoría de estudios toxicológicos, y entre ellos se encuentran los estudios de toxicidad grave, que analizan las exposiciones a corto plazo, y los estudios de toxicidad crónica, que analizan las exposiciones en un periodo prolongado de tiempo. Hay más factores a considerar que comprenden el tipo de especie animal en la cual se realizan las pruebas. Si el estudio se realiza en ratas, ratones, seres humanos y otras variables que repercuten en la toxicidad como edad, sexo y salud de población. Exposición a sustancias tóxicas. La exposición a sustancias tóxicas depende de la ruta de exposición, que es la cutánea, la inhalación, la ingestión y la inyección. Bueno, es un tema que ya hemos visto muchos en este curso sobre las vías de exposición, y es un factor, pues yo creo que el más determinante a evaluar, sobre todo porque pues uno tiene que evaluar si el químico, pero de qué forma puede ser afectado el cuerpo o el ser vivo. Y aquí he hablado ya sobre las rutas de exposición, la que ya hemos visto con mucha regularidad en el curso, que he hablado por el contacto cutáneo, por inhalación, por ingestión y por inyección. Y bueno, la duración de la exposición, ya sea aguda o crónica. eh, Aguda se refiere a en un momento de una fuga de gas, por ejemplo, que recibes mucho gas en poco tiempo y puede llevar a la muerte porque es prolongado y en el mismo instante puede haber un desenlace fatal. O la crónica, que es en bajas cantidades, pero que no por ser en bajas cantidades quiere decir que sea bueno o menos malo. Quizás los efectos secundarios y los daños se pueden ver en un tiempo incluso de años, pero al final de cuentas ahí va a ser el daño. Eso puede pasar mucho en personas que trabajan en empresas, eh, en petroquímicas, en mineras, que al momento quizás en un mes, 2 meses no sienten nada raro, pero que con el tiempo, si no tienen las medidas adecuadas de protección, pueden tener problemas de salud graves. La frecuencia de la exposición, que es más de lo mismo, y la exposición a otras sustancias tóxicas. O sea, muchas veces las personas no es solo una sustancia la que inhalan en prolongado tiempo, sino que son cócteles de sustancias. Por ejemplo, las petroquímicas, hay cualquier cantidad de sustancias nocivas que las personas de ahí, o incluso las personas de la población, respiran. Ahí están ejemplos muy claros: las petroquímicas de Coatzacoalcos, de Minatitlán, eh, que a veces el olor incluso llega hasta las inmediaciones de las ciudades. Por eso las refinerías se construyen a larga distancia de la población, pero al final de cuentas, con el paso del tiempo, la mancha urbana va comiéndose ese espacio que se dejó como margen de protección, y aún así, por más que sea lejana la refinería, el aire lleva esas sustancias en menor, claro que en menor proporción, pero la lleva aún así, y es aire contaminado, y aire contaminado por químicos muy fuertes, incluso igual en la lluvia ácida. Al día siempre va humo a la atmósfera. Esa atmósfera pues se va a convertir, va a haber ahí procesos químicos que la conviertan en lluvia ácida, y pues de una u otra forma es casi imposible no estar en contacto, aunque sea mínimo, con esas sustancias. Un factor más a considerar cuando se determinan las exposiciones potenciales es el régimen alimentario, el estilo de vida y la preocupación de la persona. Claro que aquí pues ya entra mucho el cuidado personal de cada individuo. Una persona con enfermedades ya crónicas pues no va a resistir lo mismo que una persona que es más sana, quizás más sana, más joven, sin enfermedades. Aunque le pueda hacer mucho daño, pues una persona más vulnerable por enfermedades ya crónicas, por ser mayor o por ser niño, pues evidentemente va a tener consecuencias más graves a corto o mediano plazo, pero más graves. En el siguiente subtema
eh, tenemos lo que es la evaluación del riesgo y la evaluación de la relación dosis-efecto. Temas ya muy vistos en el curso, pero adelante. Aquí el propósito es calcular en la medida de lo posible la dosis a la cual se presentarán efectos nocivos, dado que los efectos causados por una dosis pueden no ser los mismos que en los animales que en los que se observan las personas que se usan factores de seguridad. Los factores de seguridad incorporan las diferencias en las respuestas de los animales de laboratorio y las diferencias en toxicidad. Por más que se estudie un animal, a una rata, a un cerdo o cualquier animal, se puede tomar obviamente como una referencia importante y de ahí sacar conclusiones, pero pues no va a ser lo mismo que un humano. Al final de cuentas ser una hipótesis y se tiene que trabajar sobre esa hipótesis de si a un animal como un ratón le hizo tanto daño, qué tanto daño le podría hacer a un humano, pero al final de cuentas es una hipótesis. El verdadero experimento tendría que ser con personas, pero pues obviamente eso sería un poco drástico, hacerlo con personas, porque pues qué persona se va a querer enfermar para hacer un experimento sobre eso, por lo cual se ocupan animales, pero al final de cuentas pues no se tiene una respuesta 100% exacta. Se tienen los datos de que si es o no nocivo, cómo cómo se comportan los ratones, cuánto tiempo pasan en morir, qué efectos secundarios tienen en su cerebro, en el hígado, en los riñones, en sus pulmones, y de ahí se lleva a tratar de llevar a la realidad de lo que podría ser en un humano. Pero bueno, obviamente no es lo mismo. La evaluación de la exposición. En la evaluación de la exposición, en ese subtema se evalúan la exposición a fin de identificar a la población afectada y si es posible calcular la cantidad, la frecuencia, el periodo de tiempo y la ruta de exposición. La exposición se presenta cuando hay un contacto entre un punto del ser humano y del medio ambiente con un contaminante específico durante un periodo determinado de tiempo. Los factores a considerar cuando se evalúa la exposición incluyen información general para cada sustancia química. Aquí es la identificación de una fórmula y estructura molecular, el aspecto de la sustancia química y su composición y otras características que permiten la identificación. Propiedades químicas y físicas. Fuentes. Caracterización de la producción y distribución. Usos, eliminación, resúmenes de las emisiones ambientales, vías de exposición y destino en el medio ambiente. Aquí pues, lo mencionaba anteriormente, el destino en el medio ambiente de la fuente, una petroquímica con grandes cilindros que emiten gases, pues evidentemente por más lejana que sea la mancha urbana, que ya no lo está, la mancha urbana ya está pegada a las refinerías, va a volar con el viento y con las direcciones del viento, y pues aunque no sea en una, em, digamos, concentración mayor, claro que se va perdiendo con el aire, pero sigue siendo un químico que respiran todas las personas. Transporte y transformación, la identificación de vías principales de exposición y el pronóstico de la distribución en el medio ambiente. Otro es, otro subtema del subtema es la concentración de medidas calculadas. Uso de las mediciones, cálculo de las concentraciones ambientales. Poblaciones humanas expuestas, tamaño y característica, ubicación y hábitos. Bueno, aquí pues ya les mencionaba que pues, también se tiene que evaluar lo que son el tamaño de la población y la característica, la ubicación, que pues, al final de cuentas es lo más importante, y los hábitos. Qué tan sana está esa población, hacer pues, estudios de qué tan sana o qué tantos problemas tiene de salud de la población, pero sobre todo lo que he hecho énfasis es en la ubicación, porque pues yo creo que en los años 70 creo que se hizo Pajaritos, Cangrejera, pues yo creo que la población no era ni la octava parte de lo que es ahora, pero pues con la mancha urbana creciendo cada vez más es imposible
que no se vaya acercando a la petroquímica, a las petroquímicas, a todos esos contaminantes. Y bueno, por más que se ubique, pues yo creo que el tiempo y la sobrepoblación va a ir en aumento, y por más lejanas que se hagan, tarde o temprano, una mancha urbana por lo menos va a estar cerca de ahí, o más cerca de lo que debería. En análisis entregado de la exposición, para calcular la exposición se identifica la población expuesta y las vías de exposición. Aquí, pues para analizar ese punto se requiere la identificación de la población, la cual va a ser la más vulnerable por la cercanía o por otros factores, y las vías de exposición, ya sea eh, pues la más normal es en ese aspecto de la población, la más normal es la respiratoria, porque aunque haya vía de exposición, pues el que no esté dentro de la empresa, pues difícilmente va a ser vía cutánea o vía o tomado. Podría ser tomado ya, digamos, como un efecto secundario, como la contaminación en un río y esa cómo hacer las cadenas de contaminación, de que la contaminación caiga al río y luego un pez como otro pez, y aquí una biomagnificación y luego una cadena de contaminantes que llegan hasta el ser humano, o en un río hay gente que pues aún se baña en ríos, que trabaja ahí y pues está contaminado y puede provocar a largo plazo efectos secundarios en la salud de las personas. Definición de cada componente en una evaluación de la exposición. Fuentes de exposición. La exposición a sustancias químicas puede ocurrir en cualquier lugar, como en el hogar, con productos de limpieza, pinturas, pesticidas, etc. Fuera del hogar, la exposición a contaminantes químicos en la atmósfera se da a través de la inhalación. Vías de exposición y destino en el medio ambiente. Una vez que se ha identificado la fuente, se debe determinar la ruta y la naturaleza de la exposición. La exposición puede ocurrir en el agua potable, la ruta puede ser la ingestión de agua contaminada. Concentraciones medidas o calculadas. En la medida de lo posible, es mejor obtener muestras reales de la fuente de la exposición con el propósito de calcular la cantidad de la sustancia tóxica presente. No obstante, no siempre se cuenta con muestras y la exposición se calcula con un modelo matemático. Esos modelos procuran calcular la concentración de una sustancia en el punto de exposición. Población expuesta. Es importante identificar y caracterizar a la población expuesta en términos de categorías como sexo, edad, cantidad de niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Aquí obviamente cuando se viene el estudio de la población que está expuesta, pues no se puede tomar a todos como un individuo, siempre se tiene que hacer la diferenciación porque pues por más que somos humanos, un cuerpo de un hombre, de una mujer, el cuerpo de un anciano, de un niño, de un hombre joven, de una mujer joven, adolescente, adulto, no se va a comportar igual, y no va a ser lo mismo una persona sana que una persona con problemas ya de enfermedades crónicas. Entonces, el estudio tiene que hacerse sí de la población, pero también en la población dividir en, en esos términos, en sexo, edad, niños pequeños, mujeres, ancianos, mujeres embarazadas, hombres sanos, hombres no sanos, mujeres sanas, mujeres no sanos, para hacer una, pues, hacerlo mejor, no simplemente estudiar como el humano, sino más a fondo para saber específicamente, tener una evaluación más concreta y más acertada y adecuada. Medición de las exposiciones. Los efectos de la exposición a mezclas simples y complejas son muy importantes, así como los efectos que esas sustancias causan en la salud de la población susceptible, por ejemplo, niños, personas de edad avanzada, personas de color. La exposición también varía ampliamente según las razones geográficas. Obviamente, si alguien vive en una montaña, como sabemos que incluso aquí en Coatzacoalcos, en Minatitlán, hay sierras, pues obviamente esa gente probablemente esté menos dañada que alguien que vive en la mancha urbana. Gente que vive en el campo, está mucho más alejana de lo que es el smog, de lo que es la contaminación por dióxido de carbono, de lo que es la contaminación de las empresas, del agua sucia. Obviamente, pues eso se tiene que tomar en cuenta.
Aquí pues obviamente las zonas geográficas de donde esté la población va a ser muy determinante y casi siempre las personas que viven en la mancha urbana son las más dañadas, pero igual hay ocasiones que hacen, no sé, algún tipo de construcción de alguna obra, alguna empresa y gente que vive en zonas lejanas, ahí sí es cuando son dañadas porque son afectadas porque o hacen alguna construcción o algún tipo de experimento no sé, de mina y van y causan daño a su población que estaba lejos de la mancha urbana, pero aún así, pues siempre parece que hay la forma de dañar a personas que inclusive ni siquiera están cerca de exposición de carros, de petroquímicas, de empresas, de contaminación auditiva, etc, etc. Pero bueno, aquí está creo que no entra en toxicidad. Y bueno, eh, espero que se haya entendido esa parte eh, de la identificación de los peligros que se basa en los riesgos, identificar los riesgos de, las, de un individuo, de la población, del sector, de un sector, no simplemente de una persona, sino dividirlo en hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, enfermos, sanos, se, en qué, dónde cómo saber en qué momento una sustancia es dañina o no, con experimentos con animales, saber de qué modo afecta la ubicación de la mancha urbana respecto a la fuente de contaminación, conocer cuáles son las fuentes de contaminación, conocer de qué manera llegan hacia las personas y en qué concentración, tener ya estudios hechos, pero seguir haciendo estudios para seguir acercando más a la realidad de lo que puede ser un contaminante y evidentemente seguir estudiando sobre eso para que al final de cuentas se tomen las medidas más adecuadas para que al menos se sea consciente de lo que uno respira, ya sea en su empresa o incluso pues lo que uno respira, porque sabemos que pues, la calidad del aire en las grandes ciudades de México es pésima. Increíblemente México aún está lejos de ser de los países que más contaminan en el mundo. Y bueno, eso fue todo compañeros. Espero que haya sido claro el tema y pues muchas gracias.